urólogo del Hospital Hipólito Unanue y vamos a hacer una revisión de la anatomía y fisiología de la parte urinaria. Se supone que ustedes ya conocen todo esto, por eso que esto va a ser una clase rápida. Y después vamos a hablar un poquito sobre hiperplasia prostática benigna. Entonces, pasa la primera diapositiva, por favor. Ya. Vamos a definir primero qué cosa es la urología. La urología es la rama de la medicina, observe, que trata el tracto urinario de ambos sexos, pero el genital masculino. ¿Por qué digo esto? Porque es un clásico error decir, urología hombres, ginecología mujeres. Error. En urología tratamos también bastante mujeres. ¿Por qué? Miren los cuadros. Riñones tienen los dos, uréteres tienen los dos, vejiga tiene los dos, uretra tiene los dos. O sea, toda la parte urinaria la tratamos de ambos sexos. Ahora, la parte genital, o sea, pene, testículos, próstata, solamente tiene el hombre. Y en esa parte sí tratamos inclusive el hombre, la parte genital. Pero la parte urinaria de ambos sexos, por si acaso. La siguiente, por favor. Hablando de riñón, entonces empezamos con anatomía. El riñón son dos órganos en forma de frijoles, ¿sí? Los cuales sus dimensiones van de 11.5, 5.5 a 2.5. La mnemotecnia es 1263. Quítele punto 5 y ya está. El 1263, esa es la mnemotecnia. Entonces, observe que viene más de 120, 140 gramos. ¿Qué es lo más importante? Que son retroperitoneales. Y vamos a ver por qué. Son acuérdense de eso porque en pregunta de examen de residencia. Son órganos retroperitoneales. Y el riñón derecho es más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado. El hígado lo empuja hacia abajo. Y otro detalle más, los riñones están cubiertos por las costillas. O sea, si yo tengo un paciente con traumatismos de costillas, descartar que no haya también un trauma renal. La siguiente. Hablando del riñón tal cual, observe, este es un corte de riñón. Vemos la primera zona que es la corteza renal. Esta corteza renal tiene un grosor de 15 a 20 milímetros. Es la parte funcional del riñón, porque tiene los glomérulos, tiene los nefrones. Entonces, por eso es que cuando uno habla de insuficiencia renal, pregunta, hay una ecografía. ¿Quién me hace dato la ecografía? Dice, tengo un riñón que mide corteza 15 milímetros. Ah, muy bien. No, mide 5. Entonces estoy yendo hacia insuficiencia renal. Eso es lo que significa. Luego observen que tengo como triángulos, ¿sí? Que son las pirámides de Malpighi. Se ven como líneas o estriaciones porque tengo la presencia de los túbulos, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle, los túbulos colectores, que terminan en las papilas. Estas papilas van hacia los cálices menores, o sea, ahí va la orina. 3 a 4 cálices menores juntos forman el cáliz mayor. 3 a 4 cálices mayores van a la pelvis para finalmente terminar en uretra. Entre pirámide y pirámide, que ven allí, tengo las columnas de Bertin. Esta columna de Bertin tiene tejido conectivo, que sirve para unir nada más las pirámides. ¿Está bien? Se calcula que más o menos tenemos 1.200.000 nefronas aproximadamente. La siguiente lámina, por favor. Este es un corte transversal, miren al riñón, y tengo observen, miren, voy de afuera hacia adentro. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, grasa pararrenal, ¿sí? Fascia de Gerota, grasa perirrenal y tengo riñón, cápsula renal y riñón. Observen ese orden que he dado, ¿sí? Repito, porque viene también pregunta de examen frecuentemente. Observen, voy de afuera hacia adentro. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, grasa pararrenal, fascia de Gerota, grasa perirrenal, cápsula renal, riñón. Es importante conocer todos esos espacios. ¿Por qué? Porque la fascia de Gerota, observen cómo rodea el riñón.
Es eso blanco, es una capa fibrosa blanca que rodea. Miren en el corte que se observa longitudinal, observan al riñón como si fuera una membrana que está cubriéndolo, esa membrana blanca. Ya, esa membrana blanca va de las costillas hasta la pelvis. ¿Para qué sirve? En caso que yo tenga pus o hemorragia, la deja ahí embolsada. O sea, la pregunta sería, doctor, o sea que si hay un absceso perirenal pus alrededor del riñón, ¿hace peritonitis? Y la respuesta es no. Justamente esta fase gerota se encarga de encapsularlo, de englobarlo, de que no salga. Por eso es que no hay peritonitis a partir de un absceso perirenal. ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Doctor, ¿y para qué me sirve la grasa pararenal? Está ahí, perirenal que está acostado el riñón. Es un colchón. O sea, el riñón no tiene ligamentos que lo sujeten en su posición. Es solamente la grasa y los vasos que lo sujetan. Puede que cuando una mujer baja de peso abruptamente, puede consumir esta grasa y siente que cuando camina algo atrás se mueve, que son los riñones. Eso se llama tosis renal, se escribe PTO, tosis renal. Tosis renal es cuando baja la grasa y de pronto siente como que los riñones cuelgan. Entonces, cuidado, eso puede pasar. La siguiente lámina, por favor. Miren, esta lámina es interesante porque ven allí lo que decíamos, que los riñones son retroperitoneales. O sea, no se relaciona con el peritoneo. Por eso que no hay peritonitis que vaya a contaminar el riñón, ni riñón que contamine al peritoneo. La siguiente, ese concepto es importante. Ahora, ¿cuál es la vascularidad del riñón? La arteria que irriga al riñón es la arteria renal, rama de la arteria aorta. Y la vena que sale es la vena renal que se va hacia la vena cava. ¿Qué significa eso? Que son grandes vasos. Cuando hay traumatismo vascular renal, o sea que por un accidente usualmente el paciente no llega a sala de operaciones, se pone en el camino. ¿Por qué? Porque son vasos grandes, con sangrados masivos. El paciente se muere. Pues es importante identificar los vasos porque es muy, muy importante cuando hacemos cirugía. ¿Está de acuerdo? La siguiente. Estos son los linfáticos. Observen. Los linfáticos del riñón van hacia el retroperitoneo, o sea, hacia los vasos grandes. Estamos hablando de la aorta y la cava. Si ven en la imagen central, ven un hueso vertebral cortado transversalmente, y ahí tiene la aorta y la cava. Los ganglios que están al costado de la aorta, obviamente están acostados, son los paraaórticos. Y los que están al costado de la cava se llaman los paracavos. Y los que están entre los dos se llaman los intercavo aórticos, están en medio. Eso es importante para cuando hablen de cáncer de riñón. Importante ese concepto. La siguiente. ¿Y cómo orinamos? Un poco recordar la fisiología renal. Es un glomérulo, ¿sí? Y ahí tenemos la cápsula de Bowman. Tenemos los vasos que entra la sangre, ¿sí? A la cápsula del glomérulo y sale. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace para el líquido que esté y salga? Hacia el nefrón. Entonces, observe que hay una fuerza PG, que es la fuerza hidrostática, que se basa en la fuerza de presión de agua. O sea, la presión arterial que tienen ustedes, esa presión es la que empuja el líquido para que pase del vaso hacia la cápsula de Bowman. Pero hay un problema. Vean la otra flecha puesta a las blancas. Ya hay líquido allí. O sea, hay un líquido que existe ya en ese túbulo. Por lo tanto, este líquido se opone al pasaje del otro líquido del nefrón. ¿Está bien? Es una fuerza de oposición. Pero algo más pasa. Tenemos que nosotros dentro del nefrón, en los vasos que están llegando hacia ese nefrón, esos vasos tienen proteínas. Cualquier vaso tiene proteínas. La proteína tiene una carga osmótica. Y esa carga osmótica jala agua. ¿Está bien? O sea que las mismas proteínas que tengo en los vasos sanguíneos me están impidiendo que salga el agua. Entonces es una fuerza contraria. Entonces ya tengo dos fuerzas que se oponen.
fuerza osmótica y la fuerza tubular, versus la fuerza hidrostática. La suma de las tres fuerzas de la presión efectiva, la fuerza final, que es la que va a hacer que pase la orina para formar orina. La siguiente. La siguiente, por favor. Miren este cuadro. Es importantísimo comprenderlo. Se llama autorregulación del filtrado glomerular. No, te saltaste una. Retrocede una, por favor. Retrocede. Ahí está, esa que aquí. Observe que es una curva sigmoidea, donde dice FG filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Miren que la pregunta que se hacían los médicos era, si yo corro, hago ejercicio, actividad física, ¿aumentará el flujo sanguíneo renal? Y la otra pregunta, ¿y si duermo, disminuirá el flujo sanguíneo renal? Esa era la pregunta que hacían los fisiólogos. Entonces, obviamente la lógica es, claro, por supuesto, tiene que aumentar el uno, tiene que aumentar el otro. Sin embargo, observen la curva. Mientras se mantenga la presión entre 80 y 180 milímetros de mercurio, es constante. Se mantiene una constante. Esa línea que ven es una constante. No puedo hacer puntero, no sé por qué. A ver. Un rato. No hace puntero. Ya, no hace puntero, bueno. En la línea que dice FPR o FG, que es una meseta, ¿sí? Horizontal. Bueno, ese se mantiene como una constante mientras la presión esté entre 80 y 180 milímetros de mercurio. O sea, no importa que esté saltando, corriendo, jugando lo que sea, se mantiene igual el flujo plasmático renal, el FPR. Pero, miren, vayan a la curva hacia la izquierda. Basta que salga de ese rango, miren cómo cae abruptamente el filtrado glomerular, el flujo plasmático renal. ¿Qué significa eso? Que la función renal cae abruptamente si cae la presión arterial. O sea, traducción clínica. Si yo tengo un paciente que está en el rango de 80 a 180 y de pronto cayó, el ejemplo clásico es la chica que se enamoró de la pareja y se corta las venas. ¿Ah? Como se cortó las venas, sangra, baja la presión arterial. Como baja la presión arterial, cae la curva. Por lo tanto, llega a una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda. ¿Y eso por qué es? Solamente por baja de presión. Pues cuando ustedes van a emergencia, lo primero que hacen, le ponen la vía y líquido, grandes cantidades para que esto se mantenga y no caiga a insuficiencia renal. La siguiente. La pregunta era, ¿y cómo hace el cuerpo para hacer esto? Era la pregunta. ¿Cómo hace el cuerpo para que de pronto sepa en qué momento baja la presión? Es por vasos sanguíneos. Un jardín. Si yo riego un jardín, por ejemplo, yo quiero que el agua llegue más lejos. ¿Qué hago? Ajusto el tubo. Lo que he hecho en realidad es disminuir el diámetro. Y si quiero que llegue más cerca, ¿qué hago? Lo suelto más, abro el diámetro. O sea, observe que las presiones se manejan en base al diámetro del tubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el diámetro del tubo es el que se encarga de regular estas presiones. Entonces, la pregunta era, ¿y qué? Esta pregunta, examen de residencia, ¿qué arteria es la que se encarga de la arteriola aferente? Esa es la que se encarga de hacer todo el proceso. Ojo, pregunta examen de NAP también. La siguiente. Ya, este es para que vean solamente un cuadro histológico y ven las líneas. Esas líneas son los túbulos, obviamente. Y ahí deben ser los glómerulos. La siguiente, por favor. Ya. Ya hemos hablado de cápsula túbulo proximal.
Observen hacia la izquierda las células que están hacia arriba, que tienen reborde en cepillo. O sea, si yo tengo una célula que tiene reborde en cepillo, significa que tiene gran capacidad de absorción. O sea, ese líquido que entró a la cápsula de Bowman ahora va a ser reabsorbido en un gran porcentaje. ¿Dónde? En el túbulo proximal. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Entonces, observe, se absorbe aminoácidos, glucosa, proteína, o sea, casi 100%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente que en su orina salió glucosa, ¿dónde falló? Túbulo contorneado proximal. Si en mi orina yo tengo aminoácidos, tengo proteínas que no debería haber, ¿dónde falló? Túbulo contorneado proximal. ¿Se dan cuenta? O sea, no hubo la adecuada reabsorción a ese nivel. La siguiente. La siguiente tiene que ver con bicarbonato, sí. La siguiente. Ya. Asa delgada de Henle. Observen. El asa delgada de Henle, o sea, estamos hablando mire, fisiología renal es todo un capítulo largo cuando vivían fisiología. Estamos haciendo un super resumen. Entonces, cuando hablamos del asa delgada de Henle, si le preguntaran cuál es la mayor función que tiene en estos casos, es sobre todo el tema de la permeabilidad. ¿Sí? Es muy permeable al agua. O sea, el agua sale fácilmente. En la curvita el agua sale fácil. Si el agua sale, significa que las sales que están adentro quedan. Por lo tanto, aumenta su concentración. ¿Estamos de acuerdo? Le salió agua, sale, las sales quedan. Si eso es correcto, eso explica lo que se llama el concepto de gradiente de concentración. ¿Y qué dice el concepto de gradiente de concentración? Dice, cuando yo tengo un riñón, la zona de la corteza tiene 280, 290 miliosmoles, mientras que la zona de la médula tiene 1200 miliosmoles. Entonces, ¿por qué tiene esa concentración? Porque obviamente salió el agua y quedó concentrado todas las sales dentro. ¿Se dan cuenta? Eso se llama gradiente de concentración. Y eso es por la alta permeabilidad que tiene el nefrón en ese nivel con relación al agua. La siguiente. Asa delgada ascendente de Henle. Ajá. En este caso, ¿cuál es su principal característica? Que es impermeable al agua. Es lo contrario. Ojo, cuidado que viene pregunta de examen de residencia. Es lo contrario, impermeable al agua. ¿Sigue la siguiente lámina? Así es. El asa ascendente tiene dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. En la porción gruesa tengo una particularidad, que tengo las bombas sodio, potasio, cloro. Si una célula tiene bombas, un tejido tiene bombas, significa que va en contra de gradiente de concentración. Eso es lo que significa. Está en contra de gradiente de concentración. ¿Está bien? La siguiente. Luego tengo el túbulo contorneado distal. ¿Sí? En el túbulo contorneado distal ya empieza la acción de los tiacídicos. Pregunta examen de residencia, por si acaso. Farmacología viene otra pregunta. También a este nivel ya empieza a tener acción ya las hormonas, igual pero todavía es leve, es muy suave, todavía este nivel. La siguiente. Túbulo colector. El túbulo colector es como su sistema de drenaje que se relaciona con 6 a 8 nefronas. Mucho tiempo se pensó que el túbulo colector era solamente eso, un drenaje. Y no, señores. El túbulo colector aquí sí empieza a actuar la aldosterona. Si actúa la aldosterona, significa que tiene que ver con qué cosa, con hipertensión arterial. Ajá. Entonces, aquí ya empieza a haber una acción con relación a la presión arterial. Y también aquí actúa la hormona antidiurética. También tiene acción en el túbulo colector. Entonces, miren que es importantísimo. Aquí ya la acción es fuerte.
Es importante las principales acciones de este nivel. Y aquí también se va a hablar lo que vamos a hablar después del sistema de vasos rectos, que ahorita vamos a hablar. La siguiente. Ah, este cuadro es importante. Cuando yo tengo una molécula que llega al nefrón, pueden pasar tres cosas. Pueden pasar tres cosas. Uno, que de pronto yo llego a la molécula, ¿ves el cuadro? Hay tres cuadros ahí, disculpe, tres imágenes. En la imagen de arriba, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, entran 100 moléculas y salen 50. O sea que más es lo que entra que lo que sale. Significa que hay una reabsorción. Una reabsorción. En la segunda imagen entran, por ejemplo, 100 moléculas y salen 150. O sea, más es lo que sale que lo que entra. Había una secreción. O sea, los túbulos a secretar hacia adentro, por lo tanto hay una secreción. Y en el tercer caso de abajo, el último, lo que entra es igual que lo que sale. Si entraron 100, salen 100. No hay variación. Ese último que hemos conversado me sirve para un concepto. La siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen, que es el concepto de depuración. O sea, se buscaron sustancias que no cambien al pasar por el nefrón, o sea, que no cambien. ¿Y para qué? Porque si cambian, significa de que ha habido una alteración a nivel de la cápsula de Bowman. Ahora, ojo, que son muchas sustancias diferentes, inulina, creatinina, pero justamente la que más se utiliza clínicamente es la creatinina. ¿Y qué es la creatinina? Es una sustancia de desecho del metabolismo de las proteínas musculares. Esa es la creatinina. ¿Está bien? O sea, si la creatinina depende de los músculos, por lo tanto, un joven tendrá más creatinina que un viejito. ¿Por qué? Porque tiene más masa muscular. Un hombre tendrá más creatinina que una mujer, porque tiene más masa muscular. ¿Se da cuenta? Y se considera que es una constante en ese momento de la vida que le estemos evaluando al paciente. Entonces, usualmente los valores son de 0.8 a 1.2 gramos por ciento. La siguiente. Acá está lo que decía el sistema de vasos rectos, o también llamado sistema contracorriente. ¿A qué se refiere? Una pregunta que hacían los fisiólogos era, ¿cómo hace el cuerpo para mantener el gradiente de concentración? Dijimos, la corteza tiene una molaridad de 280 a 290 milimoles y la médula 1200. Ya, está bien, hay un mecanismo con diferencia. Pero en la naturaleza todo tiene el equilibrio. O sea, todo tiende a igualarse. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para que no llegue a esa igualdad? Nunca. Porque justamente la base de la función del riñón es la gradiente de concentración. Entonces, se dieron cuenta que observen los vasos sanguíneos que hay. Entre arteria y vena hay bastante comunicación. Se llaman los sistemas de vasos rectos. Entonces, y se dieron cuenta que habían en diferentes niveles. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? ¿Cómo actúa? Y se dieron cuenta, observen el cuadro de la izquierda, que por ejemplo abajo, entonces tenemos de pronto circulaciones de 1200, 1100, 1200, 1100. El de arriba 1100, 800. El de arriba 800, 400. O sea, son microcirculaciones que tratan de mantener permanentemente su concentración para que no se altere demasiado. Y eso se logra con el sistema de vasos rectos. Y eso se ha visto acá en el riñón, no en otros órganos. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la función del riñón? Miren, por si acaso es ecografía, vean que el riñón se ve como si fuera un picarón negro. Ya. Eso negro es la corteza renal. ¿Por qué se ve negro? Porque todo lo que es líquido en imágenes se ve negro. El término médico es hipoecogénico. Hipoecogénico. Entonces, ese dedo negro es la corteza y se ve así por la gran cantidad de vasos sanguíneos. Acuérdense que dijimos que estaban los glomérulos. Mientras que la zona central se ve blanco. Ese es el seno renal, es la médula renal. Por si acaso. Eso es lo que se ve en la imagen de ecografía. Ahora, hablando entre las funciones del riñón, uno es regular los fluidos y volúmenes.
¿Y cómo hace el riñón eso? ¿Cómo regula? Lo hace a través de los electrolitos, porque también lo regula. Y de otro no entiendo. Los electrolitos tienen un mecanismo llamado solvatación. O sea, cuando yo tengo un sodio, un potasio, no está flotando, está rodeado de moléculas de agua. Por lo tanto, a más moléculas requiere más agua para que se peguen y se vayan juntos. Por eso es que cuando un paciente es hipertenso, ¿qué dice el cardiólogo? No coma sal. ¿Y qué tiene que ver la sal con la presión? Porque si come sal, jala más agua, porque el agua se pega por solvatación. Si jala más agua, aumenta el gasto por la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que controle la sal porque de esa manera me controla el volumen. Se refiere con los electrolitos y volúmenes. ¿Qué otra función también tiene? El sistema ácido-base, obviamente, los hidrogeniados. Pues la orina es ácida, tiene que ver. ¿Qué más tiene que ver? Con la eliminación de productos metabólicos y sustancias extrañas, o sea, eliminar todo lo que es tóxico del cuerpo. ¿Qué más tiene que ver con la producción, con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Ya lo mencionamos. Con el sistema de la presión arterial, tiene que ver bastante. Y también con la producción de calcitriol, eritropoyetina, vitamina D. Justamente, si un paciente tiene insuficiencia renal, deja de producir eritropoyetina. Por lo tanto, ¿qué tendría? Anemia. Eso explica por qué los pacientes con insuficiencia renal tienen anemia. La siguiente. La siguiente lámina, por favor. Esta es una lámina donde se ve la parte embriológica del riñón. Observen ustedes que embriológicamente la parte urinaria y la parte sexual tienen el mismo origen. ¿Sí? Tenemos a la derecha, miren la imagen de la derecha, tengo la cresta genital interna, la cresta urinaria externa. Pero en la imagen de la izquierda, observen el riñón. El riñón en la, están en la pelvis y los genitales están en la región lumbar. ¿Sí? Entonces, eso es el embrión, pero nadie nace así. Eso se cruza de tal manera que el riñón sube y los genitales bajan. Si el genital no baja y se queda arriba, eso se llama criptorquidia. Torquidia. Y cuando no sube el riñón y se queda abajo, se llama riñón pélvico. También sinónimo riñón ectópico o riñón sigmoideo. Repito, riñón pélvico, riñón ectópico, riñón sigmoideo. ¿Sí? Les digo esto porque es pregunta de examen de residencia y de NAM ha venido. ¿Ya? La siguiente. En este cuadro, observen ustedes, con relación a los genitales, miren, en la etapa embrionaria hasta la quinta sexta semana, ustedes pueden diferenciar si es hombre o mujer. Entre la sexta y novena ya empieza la diferenciación. Lo que son gónadas en el hombre se convierten en testículos. En la mujer se convierten en ovarios. Lo que son los conductos paramesonéfricos en el hombre se convierten en los diferentes, en la mujer las trompas de falopio. Lo que en el hombre va a ser próstata, en la mujer va a ser útero. ¿Qué les quiero decir? Que hay una correspondencia de tejidos. ¿Qué hizo el cambio? Ojo, ojo, las hormonas. En este momento, este señor, el de la izquierda es XY y la mujer es X, o sea, genéticamente son hombre y mujer, pero no es suficiente. Si en la etapa embrionaria este señor no recibió testosteronas, no hace el fenotipo, o sea, las características masculinas. Entonces, es necesario que reciba hormonas. Pero, doctor, pero ya era XY, genética es hombre. Así es, pero le faltan las hormonas. ¿Me entienden? Cuando es por tema de falta de hormonas el problema, eso se llama pseudohermafroditismo. ¿Y por qué pseudo? Porque el tema no es genético, sino hormonal. ¿Entendió? La siguiente, por favor. Ajá. Lo mismo, miren acá.
tengo el tubérculo genital, miren la imagen de arriba, se va a la izquierda y se convierte en clítoris, se va a la derecha y se convierte en pene. O sea, el mismo órgano, pero se convirtió. Miren lo que es vagina en el hombre, son el escroto. Pues si ustedes ven el escroto de un hombre, es como si hubiera sido suturado al medio. Y efectivamente así fue. Si no hubiera, sido, no hubiera pasado eso, hubiera sido una vagina. Entonces miren la correspondencia que hay. La siguiente. También dijimos que el testículo tenía que descender. Pero ojo, no solamente desciende porque tiene que descender, sino hay acción hormonal. Hay un ligamento que se llama gubernaculum testis, miren la imagen, que va del testículo hasta el escroto. Y es el que lo jala hacia el escroto. ¿Está bien? O sea, que para que un testículo descienda y no haya criptorquidia, requiere de acción de testosterona. Y este es el que promueve aquí el testículo baje. La siguiente. Hablando de uréteres, observen el riñón, miren el uréter. ¿Cuál es la función del uréter? Es un tubo que simplemente lleva orina de riñones hacia vejiga. Nada más, de toda su función. Más o menos mide 20 a 25 centímetros de largo, con 5 a 10 milímetros de luz aproximadamente. Tiene un movimiento llamado peristaltismo, que hace que la orina baje de los riñones hacia abajo, ¿sí? Y se calcula que cada 10 a 15 segundos se eyacula orina hacia vejiga. O sea, la lámina de la izquierda, miren ese uréter, la gran cantidad de músculo liso que tiene, y miren la luz. La luz ureteral es virtual, o sea que no es que esté abierto todo el momento, sino se abre y se contrae. Y el epitelio que tiene de tipo transicional, transicional. Y ojo, que aquí hablo de lo que llaman la unidad epitelial urológica. Cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréteres, vejigas, todos tienen el mismo tipo de epitelio, que es el epitelio tipo transicional. La siguiente. Acá. No, esta, usted es uretral. El uréter dijimos que mide de 5 a 10 milímetros. O sea, tiene 10 milímetros, pero 3 puntos donde mide 5. ¿Y cuál es? Miren arriba. Entonces, UPJ es la unión piel ureteral. Allí el uréter baja de 10 a 5 milímetros. Otro, el cruce con los vasos ilíacos. Y tercero, el momento que entra a la vejiga. En esos 3 puntos el uréter mide 5 milímetros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque son los puntos donde se quedan atascados los cálculos. Cuando uno tiene un cólico renal, usualmente en esos puntos donde se queda atascado, alojado, impactado un cálculo. Y gran problema. La siguiente. Acá también. Miren este uréter en la mujer. Miren esa línea roja a la izquierda y las flechas rojas también señalan los uréteres. Observen que los uréteres están muy cerca al cuello uterino, al cérvix. Una distancia de 1.5 a 2 centímetros. Eso explica por qué es tan frecuente cuando hacen una histerectomía lesionar los uréteres, por su cercanía. Clásico error de R3 de ginecología. O me liga los uréteres o los corta. Clásico. ¿Y es por qué? Porque está muy cerca del uterino. La siguiente. Vejiga. Observe que es un músculo, se llama músculo detrusor, que tiene forma de bolsa, ¿sí? Forma de bolsa. Entonces, tiene una capacidad de 300 a 450 centímetros cúbicos y llena en 2 a 5 horas. Observen en la imagen, no sé por qué no me puede dar el... A ver, bajar. No me da. Doctor, y con la manito que está en la parte superior, ¿también lo ha A intentado? ver. Sí, estoy con la manita ahorita. Sí, ahorita sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Ah, ya, sí. Ya. Observen aquí este suréter, y este es uretra. Forma un triángulo, eso se llama el trígono. Es el trígono vesical. ¿Por qué es importante conocer el trígono vesical? Porque es asiento de infecciones urinarias crónicas.
la paciente de mujeres, muy, muy frecuente. Ahí donde está la manito es el trígono vesical. Forma un triángulo, porque son 2 puntos de uretra más uretra, 3 puntos forman un triángulo. Ahí está el trígono. La siguiente. La siguiente, y ahí está. Histológicamente observa, esta es la vejiga, este es el músculo detrusor de la vejiga, y miren el epitelio de tipo transicional que tiene. La siguiente. La vejiga en el hombre, observen cómo se relaciona abajo próstata, detrás vesícula seminal y el recto. Mientras que en la mujer la vejiga se relaciona con útero y vagina. Por eso es que con un tacto vaginal usted puede tocar la uretra. ¿Ven acá? La toco toda la uretra y puedo tocar la zona del trígono. Por eso es que un urólogo puede examinar y sí, sí, acá hay tregonitis con un examen. La siguiente. Ajá. Este es importantísimo. La vejiga tiene una zona extraperitoneal y una zona peritoneal. ¿Qué significa? Que hay una zona que está rodeada por peritoneo. Esa zona, imagínense que hubiera una pareja que se accidenta y hacen rotura de vejiga. Pero ella hace hacia la zona peritoneal y él a la zona extraperitoneal. Como él está en la zona extraperitoneal, esto va hacia la grasa. Por lo tanto, el tratamiento es colocar una sonda y a su casa. Como ella es a la zona peritoneal, la orina se va hacia el peritoneo y me produce una peritonitis química. Por lo tanto, el tratamiento es cirugía y entrar a las operaciones de inmediato. Entonces, mire cómo cambia la conducta solamente sabiendo si es el peritoneal o la zona extraperitoneal. La siguiente. Este uréter, miren en la vejiga, aparentemente ingresa por acá, pero viaja por dentro de la pared y dentro de la mucosa. Este viaje más o menos son de 2 a 3 centímetros. ¿Y para qué hace eso? Para hacer un efecto de válvula. Cuando uno orina, la presión de la vejiga sobre las paredes. O sea, sale la orina por uretra, pero también me presionan las paredes. Esta presión en las paredes lo que hace es ocluirla. Y si la ocluye, me ocluye el uréter. Por lo tanto, ¿qué cosa me evita? El reflujo. Si en un niño no hubiera imagínense que este mecanismo no existe, ¿no? Que aquí se abre directo, habría un reflujo. Dame la siguiente lámina, por favor. Acá está. Miren acá. Miren acá cómo ingresa. Acá está viajando y acá y directo. No viaja por acá. Por lo tanto, cuando orine, la orina regresa hacia los uréteres. Eso se llama reflujo vésico-ureteral. Causa el 50% de infecciones urinarias en niños. Importantísimo conocer ese detalle. La siguiente. Uretra. La uretra es el órgano de la copulación, ¿sí? Entonces, por el órgano de la copulación y ahí está la uretra. Por lo tanto, por aquí pasa semen y orina, de vía común. Esta uretra en el hombre tiene 17.5 a 20 centímetros de longitud, en el hombre. Tiene una porción prostática, donde está la próstata, una porción membranosa, que está el piso pélvico, los músculos de la pelvis, una porción vulvar, que es la zona interna del pene, y una porción pene, que es la zona externa. Entonces es importante conocer estas zonas porque cuando tengo un traumatismo, digo, es en la zona vulvar, uretral, el urólogo sepa dónde va a tener que operar. La siguiente. En cambio, la uretra femenina, mire, tiene una longitud de 3 a 4 centímetros, es chiquita. 3 a 4 centímetros, nada más. La siguiente. Histológicamente también es epitelio transicional. La siguiente. ¿Sí? Miren esta uretra que esta es masculina. Miren acá cómo se ve como un tubo, acá hay una estrechez. Miren acá una citoscopia y miren cómo se ve la uretra, que este es un catéter. La uretra se ve como un tubo al citoscopio. La siguiente. Hablando de la orina más o menos se orina de 1,5 litros a 2 litros de orina por día, según el consumo de líquido. O sea, a más líquido tomo, más orino. Se calcula que por minuto orinamos 0.5 mililitros por minuto. Doctor, ¿y para qué me sirve saber que yo orino 0.5 mililitros por minuto? Están de guardia y lleva un NN.
un paciente desconocido, desmayado, ustedes no saben quién es. Este paciente NN tiene que evaluarlo. Piden pruebas, los resultados salen en 2 horas. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Lo miro? No. Le coloco una sonda. Si este paciente, la sonda en ese momento no hay orina, le preguntan en 1 hora, ¿cuánto ha orinado? Ah, doctor, ha orinado 15 mililitros. A ver, yo digo que por minuto es 1 mililitro a 0,5. En 1 hora había orinado de 30 a 60 mililitros. Orinó 15. Te digo, se está yendo hacia una insuficiencia renal. ¿Se dan cuenta? O sea, con esto puedo decir más o menos cómo está yendo la función renal. Se calcula que el volumen de orina es la mitad de lo que es la noche es la mitad de lo que es de día. Por eso que usualmente nadie se levanta para orinar. Por eso es. Se considera la orina estéril. El residuo postmiccional es la cantidad de orina que me queda después de orinar. O sea, todos cuando orinamos siempre nos queda algo de orina. ¿Y cuánto es? 10 a 20% de la capacidad vesical total. O sea, del total que yo tengo en mi vejiga, usualmente se queda 10 a 20%, usualmente. Y si me preguntara, diga usted cuál es el principal mecanismo de defensa de la vejiga de urinaria, es la diuresis, o sea, orinar. Orinar es el principal mecanismo. ¿Por qué, doctor? No entiendo. Es como un huaico. Para una bacteria, orinar es un huaico perimenso. Por arrastre elimina los gérmenes, primer método. Y segundo, la orina tiene un pH ácido, que también mata los gérmenes. La siguiente. Hablando de barrera hematurinaria, o sea, ¿qué es eso? La pregunta es, ¿por qué si la orina tiene pH ácido y más electrolitos no duele? Porque debería doler. Al momento de tocar la orina a las células transicionales debería haber dolor y no lo hay. Esto significa que debe haber algo que protege como si fuera una pintura impermeable, que está formada por proteoglicano, mucopolisacáridos, glicosaminoglicanos, que evite ese contacto. La siguiente lámina, por favor. Acá está. Las células tensionales y esta capa impermeable. Que ojo, que se puede alterar cuando hay, por ejemplo, muchas sustancias químicas, enfermedades, cuerpos extraños, como sonda, por ejemplo, me altera esa capa. Y eso obviamente me va a producir mucho dolor, mucha molestia. La siguiente. Otra proteína que puedo encontrar dentro de la vejiga se llama proteína Tan-Horfman o uromodulín. Son glicoproteínas de bajo peso molecular, ¿sí? Papel exacto no se conoce, pero se sabe que de pronto inhibe la herencia de las bacterias por sus fibrillas ácido ciálico, que sería por la micción. Doctor, no entiendo eso que me acaba de decir al último. Miren, esto funciona igual como, a ver, hay algunas ferreterías que tienen en el techo un papel engomado, una tira de papel pegajoso. ¿Para qué? Para que peguen las moscas. Ni en la mosca y se pega este papel. ¿Qué hace el ferretero? Espera que se llene de moscas y ya lo bota. Como la mosca se ha pegado y no se puede soltar, entonces lo elimina todo. Igual trabaja el uromodulín con proteína Tan-Horfman. Está en la vejiga, se pega en la bacteria y ya no se puede soltar. Una vez que ya están pegados, todo se elimina con la micción. La idea es la misma. La siguiente. Y que hace todo lo que es secreción, lágrimas, glándulas salivales, orina, tiene inmunoglobulina A. ¿Está bien? Que hace un bloqueo directo por acción de la adesina, ¿sí? Y que si baja esta IgA, hay tu recurrente y aumenta el riesgo de infección urinaria. La siguiente. Otro sistema es el sistema de ceramina galactosa. O sea, estamos hablando de sistema de protección de la vejiga. Es una molécula, como ven acá, que está en la superficie de las células transicionales. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el Escherichia coli, se pega a la galactosa de tal manera que ya no se puede separar. Entonces, se rompe la molécula y se va el Escherichia coli con todo. Y ya una vez que está pegado, ya no se puede pegar a otras moléculas. O sea, el Escherichia coli simplemente se elimina con la micción. Pero la ceramina que quedó acá activa el sistema de cascada inflamatorio. Está diciendo, por si acaso te quiere invadir. O sea, todo el sistema se activa para eliminar los gérmenes. La siguiente. ¿Cómo orinamos? Usted está en esa fase, teóricamente, ¿no?
El esfínter cerrado, detrusor relajado. Por lo tanto, esto llena, 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 llena. Termina la clase, van corriendo al baño. ¿Qué pasa? El esfínter se relaja, detrusor se contrae. Por lo tanto, micciono. Hasta ahí, fácil. La siguiente. Pero miren lo que pasa. Yo sé que a ustedes les encanta la parte bioquímica. Cuando yo orino, tengo dos mecanismos. Un mecanismo voluntario e involuntario. ¿Está bien? Ustedes quieren orinar. Ahorita, nadie está pensando ahorita no quiere orinar, pero no orina, por tanto es involuntario. Pero de pronto el plan de micción pueden cortarlo, y esta es la parte voluntaria. El mecanismo involuntario tiene dos sistemas, el sistema parasimpático y simpático. Si es parasimpático, tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Si es simpático, tiene como neurotransmisor la adrenalina. Aquí estamos hablando del sistema involuntario. Pero el sistema voluntario está por el nervio somático, el nervio pudendo, que va directamente al esfínter. O sea, en pocas y miren acá la distribución. Todos estos puntos rojos son los receptores de acetilcolina, colinérgicos, y estos puntos verdes son los receptores del sistema simpático. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo que el sistema simpático se activa, lo que hace es que se cierre, se contrae, o sea, no orina. En cambio, cuando activo el sistema parasimpático, esto se relaja y se abre. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras? Yo tengo un paciente que me dice, doctor, yo tengo la próstata y estoy tomando tamsulosina. ¿Qué es la tamsulosina? Es un bloqueador alfa-adrenérgico. ¿Está bien? O sea, que me bloquea justamente estos puntitos verdes. ¿Está bien? Si me bloquea el sistema simpático, que es cierre, ¿qué hace? Se abre. Por eso que a un paciente prostático le doy este medicamento y el paciente orina mejor. Ahora, en el caso contrario, tengo la bolita que se le escapa la picha. Tiene incontinencia. Entonces, le doy un anticolinérgico. Ejemplo clásico, la oxibutinina. La oxibutinina bloquea el sistema de apertura, por lo tanto, se cierra. Entonces, la viejita se escapa menos y está más contenta. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Este cuadro es interesante. Este es la vejiga. Este es la uretra. Observe. Y miren cómo la parte, y esto se llama presión de cierre. O sea, la uretra femenina dijimos que mide 3 a 4 milímetros. 3 a 4 centímetros, disculpen. De las cuales la mayor presión de cierre es al medio, ¿ven? Acá. Acá es la mayor presión de cierre. Más que los extremos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente toda la uretra femenina trabaja como si fuera una válvula. Este concepto es importante para cirugía. Doctor, no entiendo. ¿Por qué? Si yo tuviera acá un divertículo, un quiste parauretral, y yo opero como cualquier cirugía, lo que va a dejar a la paciente es incontinente. Esto es delgado. Acuérdense que dijimos 3 a 4 centímetros. O sea, que si tengo un quiste de 2 centímetros, prácticamente estoy casi en la mitad de lo que es la uretra. Cuando ginecología entraba a operar esto, ha habido problemas. Si no tienen en cuenta estos detallitos. Y me lesiona los esfínteres. O los nervios, los músculos de la uretra. Gran problema. Por eso es que es importante conocer estos detallitos para una buena cirugía. Lo siguiente. Miren otro detalle. Miren esta vejiga y esta es una mujer con prolapso. En una mujer normal, miren cómo la presión en el abdomen es sobre vejiga y sobre uretra. De tal manera que la presión de cierre es sobre uretra. Pero cuando una mujer tiene prolapso, sigue la presión en vejiga, pero ya no presión en uretra. Por lo tanto, hay incontinencia urinaria. Se escapa la orina. Otro detalle más. Una mujer normal y una mujer posmenopáusica. Los tejidos genitales femeninos son hormonodependientes, o sea, requieren de estrógenos. Si los estrógenos caen, los tejidos se ponen hipoplásicos, o sea, se empiezan a adelgazar. Y miren cómo se adelgaza, la luz se abre, por lo tanto tendría más incontinencia. Por eso las mujeres menopáusicas tienen más incontinencia. Pero yo le pongo una cinta como esta que está, ajusto y ya, no se le escapa la orina. ¿Ven? Otro detalle más, miren acá, miren la columna. Los núcleos que salen de la columna para controlar la vejiga son S2A, S4.
Importantísimo. La siguiente. Miren, si yo tengo una lesión de primera neurona, o sea, cerebro o la vértebra, ¿sí? La vértebra ha sido lesionada. El ejemplo clásico es el que le gusta la moto. Esos moteros, cuando se accidentan es terrible, porque lo que cae primero es la cabeza. Salen disparados y ¡pum! Caen de cabeza. Bueno, esas lesiones de cabeza o de cuello son lesiones de primera neurona. Significa que a partir de ahora actúa la segunda neurona. Si ustedes se acuerdan de neurología, lesión de primera neurona, da lo que se llama la espasticidad. Los músculos se contraen, mente se agarrota, ¿sí? Y da la hiperreflexia. Ustedes lo tocan y rápidamente se contrae. Eso que pasa en los músculos esqueléticos te pasa en la vejiga. Por lo tanto, tendría que se contrae la vejiga, una vejiga pequeña, y se contrae el esfínter, no podría orinar. O sea, tengo una vejiga neurogénica de tipo espástica. La clínica, doctor, no puedo orinar. Ajá. Y viene con la vejiga chiquitita, ya está. Yo tengo una vejiga neurogénica por lesión de primera neurona. En cambio, la siguiente lámina, siguiente lámina, por favor. Delegada, siguiente lámina, por favor. ¿Me escucha, delegada? Doctora, ¿me escucha? Siguiente lámina, por favor. Doctor, disculpe, dice mi compañero que está fallando su internet, parece. Se habrá conectado. Uy, ya esperaremos entonces un rato. Ya esperaremos. Disculpe, ¿otra persona no podría pasar la imagen? Doctor, solamente los que están como moderadores tienen esa opción. Por ejemplo, usted
Quizá en la parte inferior vea las flechitas, pero si tiene problemas con eso, tendría que buscar como moderador a otro alumno. Quizá, si es que puede hacer eso, ¿no? En la lista, en los nombres, ahí seleccione a uno y F. Ya. Otro legado para darle la función de compartir. Que Yo le ayudo, doctor. ya, su Coloco nombre es como para darle el moderador y compartir. ¿Cuál David es su nombre? Wong. David David Wong, ya, un momentito. Wong. Ya, ahorita le doy, ahorita le doy. Sí, doctor. Listo, Listo. ya está como moderador. Sí, ya lo avancé. Sigo avanzando. Estábamos acá. Continuamos. La vejiga neurogénica flácida es al revés, es lesión de segunda neurona. Observen ustedes cómo acá se ve el corte de los nervios. Tengo como cortar un nervio directamente. Entonces, si corto el nervio, ya no hay función, está flácido el músculo. Y si está flácido, llena como un globo. Llena, 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 llena. Entonces, el problema es que son vejigas que llenan grandes capacidades. Yo he visto vejigas de 3 litros, 4 litros de orina. Y como es una orina retenida, el principal problema son las infecciones urinarias. Estos pacientes hacen sepsis, punto de partida urinario. Gran problema. La siguiente. Vamos a hablar un poco del aparato reproductor masculino. La siguiente. Primero, el escroto es esta bolsa, rodea los testículos, el epididimo deferente. Los testículos miden 4.5 por 3 por 2.5 centímetros. Una pregunta de consultorio. Doctor, y no la hace el hombre, la hace la mujer. Doctor, he observado a mi enamorado y tiene un testículo más grande que otro. ¿Es normal? Es normal. Otra pregunta clásica. Doctor, he observado que un testículo está más caído que el otro. ¿Es normal? También es normal. Una explicación que dan los fisiólogos a esto dice es que al estar los testículos en diferente altura no chocan cuando corren. Esa es la diferencia. ¿Testículo qué función tiene? Meiosis, mitosis, maduración. Y observe, produce el del semen. Solamente el 10%, no el 100%. Entonces, ese es un dato muy importante tener en cuenta. Algo más, también producen testosterona. La siguiente. Siguiente, por favor. Miren este cuadro que es interesantísimo. Observen ustedes acá testículos, conducto deferente, va la ampolla del deferente, se junta con vesícula seminal, termina en próstata. Una pregunta clásica que se hacían los fisiólogos era, si un hombre no eyacula, ¿sí? Es un cura, es un monje, no eyacula, ¿dónde se almacenan los espermatozoides? Y se decía, aquí, en la vesícula seminal. Hasta el nombre, vesícula seminal significa bolsa de semen. Sin embargo, ya se sabe que la vesícula seminal es una glándula, no es una bolsa. Por lo tanto, allí no se almacenan los espermatozoides. Y la pregunta sigue, ¿dónde se almacenan? Se almacenan en la ampolla del deferente y en el mismo deferente, en este conducto. Aquí se almacenan los espermatozoides. Miremos algo más. Miren este músculo que va desde el testículo hasta la anillo inguinal. Se llama músculo cremaster. La función del músculo cremaster es levantar el testículo hacia el anillo inguinal. ¿Cuándo hace eso? Cuando hay frío o cuando hay golpe. O sea, un acto sexual, para que el testículo no se lesione, se junta y se pega arriba. Esa es la función del cremaster. Pero miren acá, tengo este plexo venoso pampiniforme. Repito, porque es este examen.
plexo venoso pampiniforme. Este que es el que se dilata cuando tenemos un varicocele. Cuando la persona tiene varicocele, lo que se dilata es el plexo venoso pampiniforme. Y observen que este plexo, acá a nivel del anillo inguinal, acá arriba, se hace 3 venas. Por eso cuando yo tengo un varicocele, no lo opero en el escroto, lo opero en el anillo inguinal. Porque es más fácil operar 3 venitas que operar todo un conjunto de venas que están unidas una tras otra. Y un detalle más, observen el testículo y el epidimo. El epidimo siempre es posterior. Cuando hablé de torsión testicular va a ser importante ese concepto. La siguiente. Miren testículos. Miren, los ganglios testiculares están directo pelvis y región retroperitoneal. No están en la región inguinal. A veces tengo pacientes que tienen cáncer testicular y están examinando la región inguinal a buscar ganglios. Nunca lo va a encontrar. Los ganglios no están en la región inguinal. Y eso explica también porque cuando tengo un cáncer testicular, la operación no es en el escroto, sino en el anillo inguinal. ¿Por qué? Porque el escroto sí tiene ganglios en la región inguinal. Si yo operara por escroto, entonces lo que voy a hacer es diseminar el cáncer a escroto y ahí sí me compliqué con la región inguinal. ¿Está bien? Entonces, siempre se opera acá arriba. Miren esta otra lámina. Observen el testículo y miren la arteria. Miren las arterias del testículo, cómo nacen de la arteria aorta, ¿ven? O sea, las arterias espermáticas son ramas directas de la arteria aorta. Por eso es importante siempre ligar bien cualquier cirugía de testículos. No ligan bien, eso sangra. Y sangra bien. Miren otro detalle, las venas. La vena del testículo izquierdo va hacia la vena renal, mientras que la del testículo derecho va hacia la vena cava. Pero un detalle, esta vena renal cae en ángulo de 90 grados, mientras que la cava es oblicua. Esto explica por qué hay más varicocele izquierdo que derecho. ¿Por qué? Primero, las venas no tienen válvulas, por lo tanto, al estar cae directamente en ángulo de 90 grados, cae por gravedad, más tendencia que dilate. Mientras que la izquierda va en oblicua y va hacia un vaso más grande. Y aquí se aplica el efecto Bernoulli, que es física. ¿Qué es el efecto Bernoulli? Dice, cuando yo tengo un flujo grande, jala y arrastra los flujos chiquitos. Doctor, no entiendo. Es como irse a las Amazonas. Imagínense que va a la Amazonas y hay riachuelos. No va el agua del Amazonas al riachuelo, o sea, lo inunda, es al revés. El riachuelo va hacia el Amazonas. Como es un flujo más grande, lo absorbe y lo jala. Y al jalarlo hace de que vaya arrastrando todos esos pequeños. Pues de que hay menos varicocele derecho que izquierdo. La siguiente. Este es para hablar un poco de espermatogénesis nada más, en la cual decimos que a través de una célula haploide obtengo 4 células diploides, ¿sí? Ya está un proceso largo. La siguiente. La siguiente. Importante, esto sí. Dentro de los túbulos seminíferos tengo estas células que se llaman células de Sertoli. 2 funciones básicas. Formar y nutrir espermatozoides. ¿Está bien? Formar y nutrir espermatozoides. Se permite funcionar. La siguiente. Esta célula de Sertoli, acá otra vez lo mismo. Acá están las células las células que van a formar espermatozoides, pero mire acá Sertoli en medio. ¿Sí? Tiene globulina fijadora de testosterona, produce la inhibina, que vamos a hablar de eso, produce el factor inhibidor mulleriano y proteasas, que facilita el pasaje de los glóbulos rojos, transporta glóbulos rojos. La siguiente. Miren en cambio Leydig. Leydig está en el espacio intersticial, mientras que Sertoli estaba acá en los túbulos seminíferos. En este espacio entre túbulo y túbulo, este espacio en medio se llama espacio intersticial. Ahí tenemos Leydig. ¿Y Leydig qué cosa hace? Produce testosterona. Ojo, pregunta examen de residencia. Leydig, repito, se cuenta en este espacio intersticial, no el seminífero. En el tubo seminífero está Sertoli. Mientras que el intersticial entre túbulo y túbulo está Leydig. ¿Qué cosa hace? Produce testosterona. La siguiente. El tubo que conduce epidídimo hasta la próstata se llama conducto deferente.
Este es el que cortamos cuando hacemos una vasectomía. Pregunta de examen. ¿Qué túbulo usted corta cuando hace vasectomía? El conducto deferente. Este que se corta. Miren, gran cantidad de músculo liso. Tanto que yo palpo el deferente como si fuera un tallerín. Tal cual. Duro. O sea, es por eso que el urólogo puede operar. Porque lo diferencia fácilmente al tacto nada más. Algo más. Miren el epitelio. Hablamos hace un rato de la unidad epitelial urológica, o sea que el epitelio tradicional era de uréter, de cáliz menor, cáliz mayor, vejiga. En cambio, el conducto deferente, el epitelio es poliestratificado cilíndrico ciliado. Totalmente diferente. Y como es totalmente diferente, por eso es que viene la pregunta de examen. ¿Está bien? Por eso viene la pregunta de examen. La siguiente. Epidídimo, miren el epidídimo. Tiene una parte cabeza, cuerpo, cola. Forma como una C que rodea el testículo, ¿ves? Una C. La siguiente. Este epidídimo es una cámara de maduración. ¿Qué significa eso? Que hasta antes los espermatozoides tenían forma pero no corrían. Acá ya corren. Esa es la diferencia. ¿Sigue? La siguiente. Miren acá. Tengo la vesícula seminal. Acá está testículo epidídimo deferente y va a vesículas seminales. Dijimos que era una glándula. Produce el 70% del semen. Entonces, 10% de testículos, 70% de semen. El que produce el mayor volumen de semen son las vesículas seminales. Este líquido sirve para nutrir y transportar los espermatozoides. La siguiente. Glándula de Cooper. Son estas dos chiquitas, 1 centímetro de diámetro, hacia la izquierda y la derecha. Producen el líquido preeyaculatorio. Pregunta de consulta. Doctor, estoy con mi enamorada y siento que sale un líquido. No eyaculado, pero estoy entre besos, caricia, abrazos y siento que sale un líquido. Ese es el líquido preeyaculatorio. Prepara para el acto sexual. ¿Por qué? Acuérdense que la orina es ácida, por lo tanto todo el trayecto uretral lo dejó con ácido, pH ácido. Si el hombre eyacular en ese momento, los primeros espermatozoides se mueren por el pH ácido. En cambio, como ya esto tiene mucho alcalino con ácido se neutraliza. ¿Qué más? Cuando el hombre eyacula, se habrán dado cuenta que no eyacula goteando, sino sale a presión. Por lo tanto, si sale a presión, y observe que la uretra no es recta, tiene curvaturas. Por lo tanto, al salir a presión, golpearía estas curvaturas y obviamente los primeros espermatozoides se morirían. Entonces, ¿qué hace? Lubrica toda esta zona. De manera que cuando eyacula, simplemente fluyen y no se tiene que lesionar los espermatozoides. Para eso sirve ese líquido preeyaculatorio. Lo siguiente. Próstata. Está debajo de la vejiga. Vamos a hablar un poquito en un momento. La siguiente. Esta próstata, miren, tiene una zona muscular y una zona glandular. Produce el 20% del semen, o sea, ya tenemos 100%. 80%, dijimos 10% testículos, 70% vesícula seminal, 20% próstata. Ya tenemos 100% de semen. ¿Y para qué me sirve estos músculos? Me sirve para la eyaculación. Para la eyaculación. La siguiente. Esta próstata, miren, esta uretra, rodea la uretra, tiene zonas. Una zona transicional, luego tiene una zona central, discúlpeme, una zona central, y luego la zona periférica, y luego la zona anterior. Entonces, ¿para qué me interesa saber las zonas? Porque la zona periférica se relaciona con cáncer de próstata, mientras que la zona central y transicional se relaciona con hiperplasia prostática benigna. De ahí la importancia. La siguiente. La próstata es uno de los pocos órganos que yo puedo tocar. ¿Con qué? Con el dedo. Yo no puedo tocar mi corazón, no puedo tocar mis pulmones, no puedo tocar mi hígado, no puedo tocar mi páncreas, todo es exámenes indirectos. En cambio, la próstata sí la puedo tocar. Entre mi dedo y la próstata está el recto y la fascia de Nobilius. Pregunta examen de residencia. Esos dos están. Y esos son los pocos órganos que puedo tocar que solamente examino a partir de los 50 años. Todos los hombres, anual y de por vida. La siguiente. Pene
acá está el pene, órgano de la copulación, tiene dos cuerpos cavernosos, están unidos por la parte media, vienen estos blancos que los rodean de una túnica albugínea, albus significa blanco, permite hacer presión, es dura, permite hacer la presión para que pueda haber una rigidez, y abajo está la uretra. Acá lo mismo, cuerpos cavernosos, uretra. Y acá hacia arriba está todo en la región dorsal. En el pecho, la cara de dorsal y región ventral. Así. Observen, ese glande se continúa con el cuerpo, mientras que la parte del cuerpo se llama el cuerpo del cuerno cavernoso. Porque el cuerpo es más reducido que el glande. ¿Sí? Así. La siguiente. Vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis-testículo. Si comprenden esto, les va a ser más fácil comprender el manejo de cáncer de próstata. Entonces, observen. Del hipotálamo se libera la LHRH, la hormona estimulante y la hormona luteinizante de la hipófisis. Esta libera dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona LH hace que se produzca testosterona, mientras que la FSH estimula sobre todo producción de los túbulos inicios a producir espermatozoides. Obviamente Neva está produciendo en grandes cantidades. Si yo soy célibe, entonces tengo que ver un mecanismo que lo corte. ¿Y cuál es? La misma testosterona en grandes cantidades inhibe en hipófisis hipotálamo para que deje de producir. Pero cuando tengo muchos espermatozoides, Sertoli produce la inhibina. ¿Y qué cosa? Inhibe. ¿Dónde? En la hipófisis anterior. Para que deje de producir FSH. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente. Hay muchos mecanismos que siguen luego la testosterona, nos importan dos. La siguiente. Acá está. Miren, a partir del colesterol yo obtengo testosterona, vía de la aromatasa y vía de la 5-alfa-reductasa. 5-alfa-reductasa produce la dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Porque es 21 veces más potente que la testosterona. Por eso cuando yo tengo un paciente que está quedando calvo, le dejo un bloqueador de 5-alfa-reductasa y bloqueo esto. Ahora, también tiene otra vía, la vía de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que obviamente lo que me va a hacer es producir estradiol. Entonces la pregunta es, doctor, ¿es una hormona masculina o tengo hormona femenina? Sí. ¿Dónde? En tejido periférico. ¿Cuál? Tejido graso. O sea, que por eso que cuando ven pacientes gorditos, obesos, se van a ver que la piel es más suave, la piel es delicada y van a ver que la gordura es que tuviera mamas, efecto del estradiol. La siguiente. La testosterona, observen cómo ingresa a la célula, pero va a actuar en el núcleo. O sea, es una hormona que va a actuar en el ADN. Por lo tanto, es una hormona de tipo anabólica, que es formadora de tejidos. La siguiente. Entonces, testosterona funciones. Uno, diferenciación sexual, que está genital. ¿Sí? Dijimos que produce testosterona, estimula la conducta testicular, lo mencionamos. Aparece la libido. No la mantiene, aparece. Acuérdense que una vez que aparece la libido, el principal órgano sexual es el cerebro. Por eso que el moneo aparece. Todo el fenotipo masculino y por eso vamos a hacer la siguiente. La siguiente. El fenotipo, piel, la piel tiene, tiene barba, vello, bigotes, se relaciona con testosterona. Músculo, el hombre tiene 50% más masa muscular que la mujer por acción de la testosterona. El hígado aumenta el metabolismo, por lo tanto tengo más síntesis de proteína, igual que tengo más hematopoiesis. ¿Qué tal? Por lo tanto, esto explica por qué el hombre tiene más hematocrito. Con relación al cerebro, esto tiene tiene el efecto de eros thanatos, o sea, líbido, agresividad, y todos los efectos de la testosterona. Entonces, cuando hay esto, el cerebro hace que se produzca todo esto. ¿Qué hay con el riñón? Estimula eritropoyetina, ya mencionamos.
y tiene que ver también con los órganos sexuales. El pene, testículos, próstata, vesícula seminal son órganos hormonodependientes. O sea, dependen de ser. Puede ser cuando tengo un paciente que tiene cáncer de próstata, que se hace cirugía, sacar el testículo, ¿no? En cáncer avanzado. ¿Para qué? Para controlar este cáncer. Y también tiene que ver con la espermatogénesis. Igual, con el hueso tiene que ver cierre de epífisis y crecimiento urinario de masa ósea. O sea, el hombre fija mejor el calcio. Por lo tanto, por eso es que la mujer. La siguiente. Miren acá la función testicular. Observe, testosterona en pico, en la primera etapa dijimos que era para el tema diferenciación sexual. Miren que tengo otra etapa en la pubertad para la madurez sexual. Pero miren este pico, entre el primer y segundo año de vida, me sirve para cuando tengo criptorquidia. Cuando este paciente tiene de pronto que el testículo no ha descendido, por acción de este pico hormonal, 1 de cada 5, o sea, el 20% va a descender, sin que el médico haga nada. Pero ojo, después de esta etapa ya no tengo otro pico sino hasta la pubertad. Por eso es que la cirugía se da entre el primer y segundo año de vida. La siguiente. La siguiente. Y ahora viene la pregunta. ¿Y hay la andropausia? Observen que la testosterona disminuye, pero nunca llega a cero. Miren las edades. 60, 80 años. Nunca llega a cero. Por eso que mientras que en la mujer la menopausia significa cese de la función reproductiva, en el hombre solamente es una andropenia, o sea, disminución de andrógenos. Nada más. La siguiente. Y este es para que observen. Los valores de la Organización Mundial de la Salud vienen como el volumen de semen en estos momentos se considera normal 1.5 mililitros, o sea, un tercio de cucharadita de té. Un tercio de cucharadita de té. Si eso es cierto, que es un tercio de cucharadita de té, esto ha variado. Cuando yo era reciente, por ejemplo, hace unos 20 años, el valor normal del volumen de semen era 5 mililitros y ahora es 1.5. Cómo ha bajado también la concentración de peroxides. Antes era 20 millones, antes era 25, ahora es 15 millones. Pero lo más grave es esto, la morfología, 4%. O sea, se considera normal que el 96% sean normales y 4 normales, y eso es normal. Por si acaso, eso que está ahí son valores actuales. O sea, en conclusión, a nivel mundial se está observando que hay una disminución de la fertilidad masculina. ¿Por qué? No se sabe. Muchos piensan que es por los celulares, eso que tienen a la mano. Otros piensan que es por los químicos, todo viene de sustancias con preservantes, colorantes, edulcorantes. Otros piensan que es por plásticos, todo viene en plásticos. En general, no se sabe. La siguiente. Listo, eso es con relación a la parte de, le falta todavía la parte de próstata. ¿Puede ponerla, por favor? ¿Es otra Ya, diapositiva, doctor? ¿O cuál es? hay otro que pasé que era próstata. HP. Doctor, está apagado su micro. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Bueno, con relación a hiperplasia prostática, viene cosa de ser crecimiento de la glándula prostática, ¿sí? Que puede producir síntomas. Es un tejido, ¿qué es la próstata? Observen acá el gráfico de otra vez, a ver. Es un tejido que se encuentra debajo de la próstata. Dijimos que produce 20% de semen, ya lo hemos comentado. La siguiente. La siguiente. Ya. Esta, no, se avanzó mucho. Retroceda uno, por favor. ¿Puede retroceder? Ya, ahí está.
Esto es solamente para decirles de que la próstata es, el crecimiento benigno de próstata es un tumor común, varón, es muy común en los hombres, en este caso. Aumenta con la edad. La herencia histológica más o menos se considera que a partir de los 40 años, 50 años por hombre puede tener este crecimiento. De estos, 30-50% hacen síntoma de tracto urinario bajo, se llama LUTS. LUTS es síntoma de tracto urinario bajo. Y más o menos se calcula que a los 80 años el 90% de hombres va a tener un crecimiento prostático, aproximadamente. La siguiente. Ahora sí, la siguiente. Miren este cuadro interesante. La prevalencia aumenta con la edad, o sea, a más edad, más prevalencia de tener hiperplasia prostática. Lo mismo que hemos dicho anteriormente. La siguiente. La siguiente. Ya, miren acá, la próstata crece, ¿sí? Y va, esta luz uretral la va cerrando, pero a compromiso de la parte media, o sea, zona transicional y zona central que mencionaba anteriormente. Y miren, crece tanto epitelio como estroma, los dos crecen. La siguiente. Entonces, el crecimiento del epitelio estroma, lo que me programa la hiperplasia prostática benigna. La siguiente. ¿Ya está? ¿Lo mismo que hemos dicho? Bueno, no aparece acá algunos datos. Entonces, cuando crece hay un efecto mecánico, ¿sí? Pero también estos músculos de la próstata se pueden contraer y es un efecto dinámico. O sea que cuando yo tengo un paciente que no orina, tengo dos problemas. O es anatómico por el crecimiento de la próstata o es dinámico por los músculos contraídos. La siguiente. También se habla del tema hipóxico. Mire, esta es una arteria ilíaca normal. Ilíaca normal, esto que está acá es, mire la arteria ilíaca cómo se va ocluyendo. O sea, esa gente que le gusta su Kentucky, su hamburguesa, sus grasas, va cerrándome. Pero miren los tejidos del cuerpo cavernoso del pene. También, acuérdense que la ilíaca tiene ramas que van a la vejiga y al pene. Y miren cómo el tejido va perdiendo músculo y eso azul es tejido conectivo. Igual la vejiga va perdiendo músculo y tejido conectivo. O sea, ¿qué significa? Que por un tema, la siguiente, hipoxia. Si me falta oxígeno, los tejidos empiezan a bajar la cantidad de músculos, por lo tanto, baja la función tanto del pene como la vejiga a la vez. La siguiente. Este es otro caso donde se ve que también hipoxia, miren. A este paciente se dio tansulosina y miren cómo mejora el flujo sanguíneo con relación a que no tiene tansulosina. O sea, otra vez estamos viendo que la isquemia tiene que ver mucho con el tema próstata. La siguiente. Esto es lo que también decía, miren, un paciente puede tener de pronto la próstata que está crecida, pero no tiene síntomas. Otro puede tener síntomas obstructivos, pero no está tan crecida. Otros tienen ambos y otros tienen de pronto crecimiento histológico, pero no crecimiento general. O sea, ¿qué les quiero decir? Que no necesariamente todo confluye. Hay algunos que sí confluye todo, pero no en todos. O sea, hay gente que tiene próstata grande y sin embargo orinar bien. Hay gente que tiene próstata chiquita y sin embargo orinar mal. Hay gente que tiene problemas obstructivos y no problemas de crecimiento. O sea, es muy variable el tema. La siguiente. Entonces, tengo una fase. La primera fase, compensación, significa que a pesar de estar grande, el paciente orina. Ah, claro, y orina bien. En la fase clínica llega un momento que es tan grande que ya la vejiga hace síntomas. ¿Y cuáles son? La siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. Tengo dos tipos de, ojo, antiguamente se llamaba prostatismo, ahora se llama síntoma de tracto urinario bajo o inferior. Los síntomas pueden ser obstructivos de vaciado o de almacenamiento irritativos. De vaciado, la mnemotecnia es chipping. Dice, cuando como mucha papita chipping me obstruyo. Esa es la mnemotecnia. C de chorro débil, o sea, el chorro es más delgado. H de excitación. Ojo, pregunta examen de residencia. Excitación es la demora el inicio de la micción. O sea, el paciente les cuenta que cuando orina y hasta que empieza a orinar, ese tiempo de demora se llama excitación. No es excitación, no, excitación con H y con S, pregunta examen de residencia. Intermitencia es que orina por chorro, para intermitente. Pujo miccional significa que requiere los músculos abdominales para orinar, o sea, puja. Incompleto vacío vesical significa que le queda orina adentro, siente que doctor orino y me queda orina. Ah, ya, incompleto vesical. Y goteo por miccional significa de que termina de orinar y sigue mojando los pantalones, los zapatos. En cambio, los síntomas irritativos del almacenamiento, la mnemotecnia es difu. El difunto me irrita, es la mnemotecnia. Disuria, cuando orina le molesta. Incontinencia, ojo, se llama incontinencia paradojada por rebosamiento. O sea que
Dice, cuando quiero orinar no orino y cuando no quiero me orino. O sea, es tanta la presión que cuando llena tanto se le escapa. Pero cuando él quiere no puede. Por eso se llama incontinencia paradojal o por rebosamiento. Frecuencia dice que aumenta, orina cada rato, poliaquiuria. Urgencia, se levanta a orinar en las noches. Tiene que ir corriendo al baño y no se orina, disculpen. Y nicturia es que se levanta a orinar. La siguiente. Y la fase de descompensación es cuando ya ese destrusor no puede, o sea, ya simplemente no puede orinar. En esos casos, miren, la vejiga normalmente no se puede palpar porque es retropúbica. Bueno, acá la estoy viendo. Esto se llama globo vesical. Cuando un paciente llega a este punto, usualmente ya me puede hacer alterar el mecanismo antirreflujo, por lo tanto ya la orina se puede ir hacia los riñones. Eso se llama hidronefrosis. Y eso me puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Cuidado. Puede pasar eso a partir de este punto. La siguiente. La siguiente. Miren acá la ecografía, cómo se ve la próstata crecida. Miren esta urografía excretoria, cómo se ve la vejiga totalmente irregular por ese mecanismo de presión que quiere el paciente. Y miren el reflujo que hay hacia el riñón izquierdo. La siguiente. Esta cistoscopía, miren cómo se ve este veromontanum, los capas laterales de la próstata. Y miren acá usted ve como una pared que la tapa. Este es el lóbulo medio de la vejiga. Me está tapando y no puedo ver la vejiga. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? La siguiente. Vigilancia. No todo paciente quiere dar tratamiento. Si el paciente orina bien y a pesar de la próstata grande, lo observo. Entonces te puedo dar terapia. La siguiente. Fitoterapia es en base a plantas. O sea, poco efectivas, ¿sí? Se usa Serenoa Rep y muchas otras. El mecanismo es desconocido. Usualmente se piensa que es como antiinflamatorio, antiandrógeno, ¿sí? Usualmente pocos de esos a veces son bien tolerados. O sea, es fitoterapia, base a plantas. Ahí van a encontrar que dicen el achote, usan Serenoa Rep y son muchos acá en Perú. La siguiente. Siguiente. Alfa bloqueadores. Es de primera elección. Tanto moderados como adversos. Tengo una fila de, o sea, son varios. Cosa terazocina, silodocina, oxazocina, tamsulosina. Son varios. La siguiente. Ya. Esto bloqueador adrenérgico da mejoría sintomática rápida. En 2 a 4 semanas el paciente ya se siente mejor. Baja los puntos de IPS 4 o 6 puntos. Eso significa las preguntas. Lo mismo que hemos hecho ahora en la clínica, pero dando el puntaje. O sea, mejora la calidad de vida. Mejora el flujo. ¿Sí? No modifica el volumen ni el PSA. No disminuye el número de episodios de obstrucción ni la necesidad de cirugía. Y no hay evidencia clínica superior entre ellos. O sea, antes hablamos de tirazocina, tansulosina, silosina. Ninguno supera al otro. Hasta ahora que. ¿Y qué es lo que hace? Acá está bien, relaja los músculos lisos de la próstata y el paciente con eso orina mejor. Esa es la función. La siguiente. La siguiente. Como todo tiene efectos colaterales, astenia. O sea, si yo relajo los músculos de próstata, puedo relajar los vasos. Es poco de porcentaje, pero sin embargo puede producir una paciente astenia, hipotensión, puede producir rinitis, vértigo, trastornos y disfunción eréctil. O sea, se calcula que más o menos 10 a 15% de los pacientes pueden decirle a usted, doctor, que toma esa pastilla, usualmente la tansulosina, ahora ya no eyaculo. Sí eyacula, pero eyacula hacia vejiga. Se llama eyaculación retrógrada. Y eso en algunos pacientes puede producir problema de erección. Se sienten tristes porque no eyacula, es un problema. La siguiente. Inhibidor del 5-alfa reductasa. En antes hablamos, ya lo hicimos en la clase teórica anterior, que había el paso de testosterona y hidrotestosterona. Bueno, yo puedo bloquear ese paso con estos inhibidores de 5-alfa reductasa. Puede bajar el volumen prostático 20-30%, cuidado, puede pasar en pruebas menor de 80 gramos, mayor de 80 gramos, disculpen. Ahí mejora los puntos IPSS, pero en 3 a 6 meses. O sea, son medicamentos que para hacer efecto demoran 3 a 6 meses. Mejoran la calidad de vida y pueden bajar el PSA en 6 meses, lo que dificulta el diagnóstico. O sea, el problema de estas moléculas es que si me bajan el PSA, me pueden enmascarar un cáncer. Yo tener cáncer y pensar, mi PSA está bien, y en realidad, mentira. ¿Cuánto lo baja? Usualmente la mitad. O sea, si un paciente está tomando estos medicamentos, debo multiplicar el PSA por 2. Entonces, ¿cuánto sale el PSA? 4, ¿está normal? No, 4 por 2, 8, está en 8 en realidad. ¿Sí? La siguiente.
Acá está, dijimos que bloquea el paso de dihidrotestosterona y lo mencionamos. La siguiente. Entonces, el problema es que puede bajar la libido, obviamente me baja la dihidrotestosterona, puede producir disfunción eréctil, algunos pacientes ginecomastia o disminución de volumen eyaculatorio. Entonces, como estos son eventos un poco graves, entonces hay que decirlo al paciente. La siguiente. Viene el tema, ¿y qué tiene que ver la disfunción eréctil con problemas urinarios? La siguiente. Usualmente el hombre, conforme aumenta los años, tiene problemas urinarios y problemas sexual. La siguiente. O sea, prevalente los dos. Se ha visto que el 77% de hombres que tienen disfunción eréctil tienen también síntomas de testosterona bajo, o sea, tienen problemas para orinar. O sea, y a más tiempo esté asociado, más tiempo de severidad, hay más problemas en la erección. Ajá, la siguiente. ¿Y esto por qué? Porque si vieron que los niveles de la fosfatasa 5 que está en el pene también está en la próstata y en los vasos que irrigan la vejiga y la próstata. O sea que hay una relación. La siguiente. Bueno, acá el cuadro no está claro, lamentablemente. Ah, qué pena. La siguiente, a ver, si no está mejor. Ah, bueno. En estos cuadros la idea era ver cómo la tamsulosina es tan eficaz como el talafilo. O sea, si estamos diciendo que disfunción eréctil es prevalente con HDP, hiperplasia prostatática benigna, entonces se pensó, oye, si tú tienes un medicamento que es para el pene, también podrá actuar en la próstata y recordando que sí. La siguiente, se dieron cuenta que sí. La siguiente, por favor. Ah, sí. Entonces, estos inhibidores psicofosfatases que se usan para, es primo hermano del Viagra, sildenafilo, es el tadalafilo. Inicialmente fueron usados para disfunción eréctil, pero creo que relajante de músculo liso de próstata, por lo tanto, desde el año 2011 fue aprobado por la FDA en Estados Unidos para usarlo en hiperplasia prostática benigna. Ya se utiliza, también en Perú está aprobado. O sea que si yo tengo un paciente que me dice, doctor, tengo problemas de próstata, pero tengo vida sexual, ¿no? Usualmente la clásica del hombre que tiene 50, 55 años y tiene su pareja de 25. Si quiere decir, tú no le puedes dar una tansulosina, al menos un testosterona financiera que son inhibidores de 5 alfa reductasa, porque le vas a bajar la erección. Mejor le das un tadalafilo y mejora la erección. Y mejora en la próstata. La siguiente. Acá está. Miren cómo los síntomas también, usualmente muchos síntomas, dispepsia, dolor de cabeza, dolor de espalda, pero conforme tomo el medicamento, estos mejoran. La siguiente. También pueden haber antimuscarínicos. ¿Qué son estos? Son medicamentos que relajan la vejiga. O sea, hay pacientes que me dicen, doctor, mi problema no es que no orino, mi problema es que orino a cada rato. Y a veces es la vejiga que está contraída. Entonces se ha visto que dándole de pronto antimuscarínicos, esto mejora el problema de urinario. La siguiente. Y actualmente hay lo que se llaman las mezclas. Por ejemplo, alfa bloqueado con 5-alfa reductasa, dutasteride con tansulosina, que se usa mucho en el mercado. O sea, si un paciente no respondió a tansulosina, le puedo dar la mezcla y va bien el paciente. También hay mezclas de pronto de alfa bloqueado con antimuscarínicos. También va bien, por si acaso. O sea, hay pacientes que tu problema es orinar, pero también obstructivo. Le puedo dar los dos. A pesar que al comienzo se dijo cómo es posible que den los dos, sin embargo se ha visto que hay buena respuesta en muchos pacientes. Entonces también se puede, o sea, ¿qué quiere decir? Que actualmente hay mezclas, inclusive se está estudiando de pronto talafilo con tantulosinas, talofinancina con tantulosinas, o sea, hay mucho que está estudiando y que está respondiendo por si acaso. Ahora, si está contraindicado, por ejemplo, la terapia con tantulosina está contraindicado en esos casos. La siguiente. La siguiente, ya. ¿Cuándo opero a un paciente? De pronto cuando hace retención de orina, que requiere sonda, cuando tengo problemas de insuficiencia renal crónica por problemas de próstata, cuando hay mucho residuo pomicional, cuando tengo la incontinencia para bajar por reposamiento que mencionamos, cuando tenga cálculos en vejiga, cuando tengo infección en área cada rato se infecta una vez y otra vez, cuando tengo que orina sangre o divertículos vesicales. En todos esos casos, el paciente requiere cirugía. La siguiente. ¿Y qué le puedo ofrecer? Una RTU, por ejemplo. Entro por el pene y saco la próstata por pedacitos, ¿ves?
Se considera actualmente el gold estándar a nivel mundial. O sea, cualquier nuevo método se compara versus RTU. Usualmente son próstatas menores de 60 gramos. Doctor, ¿y qué pasa si la próstata es más de 60 gramos? La siguiente. La siguiente. Si es más de 60 gramos, hago cirugía abierta, como acá, ¿ves? Una incisión infrapúbica, abro la vejiga, ahí está la próstata, y la saco por un proceso llamado enucleación. Es como operar una naranja. Saco la pulpa y dejo la cáscara, dejo la parte externa, ¿ves? Coloco una sonda para que permita que todo eso coagule, se homogenice y listo. Entonces, esos son como próstatas mayores de 60 gramos. Hago la cirugía abierta. Y hasta ahora seguimos haciendo. La siguiente. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No sé, alguna duda? Bueno, me acabo de acordar una pregunta que siempre me hacían, pero esto cuando estamos en presencial. Terminaba la clase y alguien me preguntaba, doctor, si usted dijo que el pene es hormono dependiente, entonces, si tengo un amigo de mi edad, ¿no? Y le aplicara testosterona en pene, ¿el pene mejoraría en tamaño? O sea, ¿se volvería más honorable? Y la respuesta era, en ti no, pero en otros sí. Doctor, no entiendo. Es que ustedes acá en clase ya todos son adultos. Funciona. En cambio, en púberes sí. En púberes puede lograr que el pene logre mayor dimensión. Pero, ahí viene el pero, cuidado con el juego hormonal, porque tuve un alumno que quiso darle hormonas a su sobrinito. No, porque también dijimos que fija el hueso, fija el calcio, o sea, la metáfisis ósea la solidifica, o sea, se queda bajito. Entonces, mucho cuidado con el juego hormonal, por si acaso. Por si acaso, no es así de simple, hay que manejar muchos parámetros. Yo le explico que esto podría pasar. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta. Delegada, no hay nada. Bueno, si no hay más preguntas y estamos en tiempo, entonces concluimos la y el día de mañana seguiría la segunda clase, que he cambiado por si acaso con la doctora Reati. La doctora Reati va a hacer la clase el día viernes. ¿Estamos de acuerdo todos, Zamora? ¿Está claro todo? Sí, doctor, todo claro. Listo. Muy agradecido, señores. Nos vemos hasta mañana entonces. Gracias. Listo, hasta mañana.